buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? 2 días de juicio de Genaro García Luna. 2 días de juicio. Y empezando el tercero. En un ratito, si no es que está empezando en este momento. ¿Qué has visto? Pues mira, yo he tratado, y de eso escribo hoy, de analizar desde mi punto de vista quién es y qué representa Genaro García Luna. Y digo que es una criatura típica, característica, representativa del régimen neoliberal, autoritario y conservador. Y que es una criatura porque los imperios, como la razón, también engendran monstruos de los norteamericanos. Hablo de que se le juzga en Nueva York por narcotráfico. Y hablo de lo que parece ser, según la denuncia que el gobierno mexicano ha interpuesto en su contra en un juzgado en Miami que está en curso, de lo que parece ser una larga carrera criminal, de la sustracción mediante un complejo sistema, un entramado complejo de empresas de más de 700 millones de dólares a lo largo de 18 años. Hablamos del jefe policíaco de la AFI, del secretario de Estado, y hablamos del consultor privado. Y hablamos de una red de empresas muy compleja, de muchos prestanombres, y del desvío de recursos a paraísos fiscales donde se lavan, y después de su dispersión. El gran reto de los fiscales, tanto en Estados Unidos como en México, será demostrar dónde se fue el dinero, la ruta del dinero. La están buscando en Miami, según dijo ayer el presidente, 700 millones de dólares. La UIF lo tiene bastante claro, porque están detectadas y alertadas muchas empresas. Una holding central que dispersaba recursos. Y aquí hago yo una nota de que García Luna era un experto en diseccionar redes criminales y sistemas criminales. Según todo esto, él mismo diseñó una red a su medida, tan compleja como las redes criminales que aprendió a poner en largas gráficas, y tan difícil de seguir como es una red criminal. Y por otro lado aprendió otra cosa, que es una máxima del narcotráfico. El dinero mal habido se pierde rápido y pierde a quien lo gasta. Es una contradicción, por eso tienen closets llenos de dinero, porque no pueden gastarlo porque los detectan. Y García Luna llevó una vida, en México al menos, donde no se notaba la riqueza. En Miami empezó a notársele, pero sus bienes son muy pocos. La casa, el departamento donde vivía, el yate que servía, nada era suyo. ¿En Miami? En Miami. Nada era suyo. Se habla de intereses en empresas de medios en México, que por supuesto no son suyas, y de muchas otras de cosas. Empresas de medios en México. Y se habla de mucho. Habla, pero ¿de qué medios? Hay una investigación, está testeado están testeados los contratos y testados los informes, porque la investigación está en curso. Pero el escándalo es mayúsculo, será mayúsculo. No es una cosa sencilla. Estás hablando de un personaje de altísimo nivel, encargado de combatir al crimen, al que en Estados Unidos juzgan por narcotráfico y al que el gobierno de México demanda por fraude, por un fraude gigantesco, 700 millones de dólares. Y estamos hablando de un personaje, y yo precisamente de eso analizo, sí. de que surge en los sótanos del CISEN, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, cuando todo el Estado, la inteligencia del Estado, se usaba para fines personales, para detectar oportunidades de negocios, para reprimir, para chantajear, y que eso puso a García Luna de moda. Y luego hablo de cómo la descomposición del control del PRI en el Estado
la muerte, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la insurrección zapatista, paradójicamente lo pusieron de moda, porque era un hombre con información. Y después de su matrimonio con los medios, y de cómo, y de con líderes de opinión que se prestan para sus montajes, lo cubren de alabanzas, lo convierten en el superpolicía, y cómo este charlatán empata con el otro charlatán, que era Vicente Fox, y se vuelve lo que es hoy García Luna. De la AFI salta a la Secretaría de Seguridad Pública, y de la Secretaría de Seguridad Pública de inmediato pasa a ser consultor privado en materia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, y hacer negocios con las mismas empresas a las que contrató mientras fue jefe policíaco, mientras fue secretario de seguridad. Pero sí servía, le daba servicio profesional al gobierno. Sí. ¿A través de qué empresa? GC, hay varias. Sí, pero ¿qué empresa y qué servicios? Porque yo recuerdo una entrevista brutal, extraordinaria, que le hizo Carlos Puig a Manuel Mondragón, cuando Manuel Mondragón acababa de asumir, ¿cómo se llamaba? La Comisión Nacional de Seguridad. Sí. Cuando desaparecieron la Secretaría de Seguridad, y el doctor Manuel Mondragón le manda un saludo. Saludo, doctor. Fue brutal con Genaro García Luna. Uh-huh. Yo, cuando al gobierno de Enrique Peña Nieto le molestaba mucho que tocáramos los temas de seguridad, yo tuve oportunidad de hablar con los principales funcionarios. Bueno, más que posibilidad de hablar, me invitaron a hablar con ellos, y era brutal el desprecio y la descalificación que tenían por Genaro García Luna. Me sorprende que el jefe de ellos lo estuviera contratando. Hay decenas de contratos, sí. Decenas, detectados, pero rastreados. ¿quién los ha difundido? Es que ¿tú los conoces? No, la verdad. Están en la denuncia. Están en la denuncia presentada de la UIF. De la UIF habría que verlo. De que van porque el ambiente en el gobierno de Peña Nieto, y ahí sí nos consta, y cuando menos tenemos la entrevista de Puig con Mondragón, yo no puedo hablar más porque fueron conversaciones privadas con secretario de Gobernación, en fin, era una descalificación, Epigmenio, y un desprecio hacia Genaro García Luna. ¿En qué año asumió Peña Nieto? En el 2013, pero era feo. Es que una cosa es que lo traten con desprecio y otra cosa es que no hagan negocios. Me sorprendería mucho, porque además, los que manejaban la seguridad eran Osorio Chong y Manuel Mondragón. Bueno, hay contratos con Osorio Chong, eso desde hace mucho se supo. Y se publicó, y de seminarios, y se habla de Pegasus, de toda la tecnología de Pegasus. Habría que ver. El gran experto en Pegasus inicial fue García Luna. Él diseccionaba las redes a partir de llamadas telefónicas y diseñó incluso un sistema con estas máquinas con las que se hacen planos de arquitectura para rastrear todas las llamadas y para conectar. Sí. Y entonces lo singular del caso es que la inteligencia le sirvió, y el conocimiento de las redes criminales, para hacerse una red a la medida. Eso es lo que está en cuestión ahorita. Entonces, en Estados Unidos se le está juzgando por narcotráfico. Tocará a los fiscales demostrar con evidencias, con fotos, con grabaciones y, sobre todo, con la plata, que en efecto está coludido con estos criminales, que por otro lado están entregando un retrato vivo de la descomposición del régimen. Lo que cuentan, aprehensiones simuladas, droga falsificada, en fin, todo de lo que se habla son cosas que en México sabemos que suceden. Pero lo que ha contado este señor el Grande, que es un cronista, es un cronista sin pelos en la lengua. Pues sí, sin pelos en la lengua, como testigo protegido.
diciendo únicamente lo que la Fiscalía quiere que diga. Vamos a ver qué tanto prueba. La dejamos ahí. Hacemos una pausa, son las 8:20, volvemos. Nos quedamos, Manuel. Bueno, pues en el tema, en dos sentidos, creo que estaba en dos sentidos explicando Pigmenio el tema del día de hoy. Tiene que ver, por supuesto, con el juicio de Genaro García Luna. Por un lado, la exposición que por lo pronto, y puntualiza bien el Pigmenio, faltan las probanzas de lo que dice Sergio Villarreal, el señor apodado El Grande, presentado ayer como testigo de la Fiscalía, de todo lo que dice que le consta. Habrá que presentar pruebas, que eso es lo que suponemos. Y por el otro lado, el acento en el que pone hoy su texto es la razón por la cual habría que acusarlo en México no solo de narcotráfico, sino de otras cosas. A propósito de un litigio que tiene México, efectivamente en una corte allá en Florida, pues precisamente por un presunto enriquecimiento ilícito de Genaro García Luna, pues en combinación con una serie de factores producto de la guerra de armas o del tráfico de armas o del beneficio de la guerra, como le llama Pigmenio Ibarra, justamente negociando y cobrando, pues suponemos, los favores que como funcionario sembró. Si entiendo bien, esa es la tesis. Así es. ¿No? Ya hay una investigación de contralínea que es muy interesante y muy exhaustiva, que vale la pena revisar. Sugiero al auditorio que la busque, sobre el esquema de operación de García Luna y su vinculación con muchas empresas. Y luego, lo que yo insisto, es la pregunta que se hacía Diego Fernández de Ceballos hace un tiempo sobre Felipe Calderón. Si no se dio cuenta, era un inepto. Si se dio cuenta, pues tiene que responder. ¿Eso dijo Diego? Lo dijo con palabras más duras. Lo dijo con palabras durísimas hace mucho tiempo. No sé si era un afán de disculparlo o de plano era parte de la pugna interna, pero lo dijo de una manera brutal. Y la verdad, yo insisto, por más que ¿cómo se llama? García Luna diseñara este esquema tan complejo para borrar los rastros de su delito, Felipe Calderón, su jefe, su amigo, su confidente, del quien era su mano derecha, tendría que haber estado más atento al menos, ante, además, muchas denuncias de muchos sectores que llegaron a su escritorio. Porque también está saliendo a la luz que las investigaciones de la DEA, de la CIA, de los propios norteamericanos contra García Luna llevaban años realizándose y las sospechas existían y el proceso se frenó. O sea, lo investigaban y al mismo tiempo lo premiaban. Sí, en una lógica, no es un aparato monolítico. Uno reacciona por un lado. CIA, Departamento de Estado, FBI. O sea, el mejor ejemplo es, ¿cómo se llama? Rápido y Furioso. Una agencia mete las armas, la otra persigue a quienes metieron las armas y se enteran de que son lo mismo. El mejor ejemplo es La Torre Elevada, en donde ese libro que habla del 11 de septiembre, en donde las agencias compartían la misma mesa y no se decían, unos que estaban investigando a ATA, que estaba en los Estados Unidos entrenándose para volar aviones, y el otro buscando al grupo terrorista que estaba haciendo. Y productor, y en la ficción, la maravillosa serie de Homeland. Bueno. Pero no nos perdamos. Pero ¿Qué serie esa, no? Sí, es eso. Que mostraba a la CIA peleando contra... Y entonces resulta que este personaje era investigado por todos lados, menos por su jefe. Eso es muy grave. Lo veremos. Eso es muy grave. Los controles de confianza empiezan. O sea, una cosa es que te falle cualquier personaje y otra cosa es que te falle tu estratega, tu mano derecha, el secretario de seguridad, en la que es tu política principal. Pero el estratega no era el secretario de Defensa, no era la Secretaría de Defensa, no era el Estado Mayor de la Defensa, no era la guerra del ejército contra los criminales. No, eso era lo operativo. Había además la presunción. Pregunto de la estrategia, del diseño de la estrategia. No eran los generales Galván y
Sainés de la Eran Marina. los operadores. Ellos desplegaban estoy los seguro, efectivos. Lo Ellos que desplegaban recuerdo los efectivos. reporteando la época eran algo más que operadores. No, sí, pero digamos que La conceptualmente... la Marina en Veracruz, Epigmenio, la Marina en Morelos, no eran los operadores. El Ejército en Guerrero, en Michoacán, en la comarca lagunera, no eran operadores. Peor todavía, eran los ejecutores. No estoy porque la seguro. fuerza desplegada, esa era la fuerza. La inteligencia se desplegaba en Washington, la manejaba García Luna, la distribuía, pero el concepto de la guerra contra el narco nace, entre otras cosas, Pero tú que has trabajado el tema, ¿ves a García Luna imponiéndole decisiones a la Marina en el 2008? En el 2009, híjoles, yo lo que recuerdo, tenemos que revisar crónicas, trabajos, lo que hacíamos en la televisión, pláticas, entrevistas públicas, yo dudo mucho, lo dudo, no lo sé, no tengo la información. Te pongo un dato. Sí. No hay una sola foto del secretario de Marina o el secretario de Defensa en aquel entonces con Obama o con Hillary Clinton. Es otra cosa. O sea, el vínculo esencial con los Estados Unidos. La política de la guerra contra la droga impuesta por Calderón es una política que viene de los Estados Unidos. El intérprete esencial de esa política, el contacto de más alto nivel de ese gobierno con los Estados Unidos era Genaro García Luna. Esa respuesta la tiene en alguna medida el actual secretario de Defensa, el actual secretario de la Marina. Sí. Activos los dos y conocían cómo se tomaban las decisiones en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, digamos difícil de probar. Regresando al juicio. Vamos a ver qué sigue, porque se aceleran unos y se aceleran otros, y esto apenas empieza. Y es el gobierno de los Estados Unidos tratando de probar un caso que es emblemático en muchos sentidos, porque sentado en el banquillo de los acusados está el propio gobierno de los Estados Unidos. Porque ese hombre... ¿Así lo verán ellos? Yo creo que en Washington hay mucha gente que lo ve así. Ese hombre, la propia Hillary Clinton, o sea, lo distinguieron, Sí, sí, lo sí, cuidaron, sí. lo catapultaron, lo usaron y ahora lo están juzgando. Se están juzgando a sí mismos. Vamos a ver si porque el que es traicionado, también tiene una cuota de culpa. O sea, aquí los Estados Unidos están hablando de un crimen de García Luna, pero no están hablando de otros muchos, de la falla de confianza. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el defensor cita a Hillary Clinton a hablar? Sería bueno. A ver. ¿Está bien? ¿Qué diría Hillary Clinton? Hillary Clinton, a mí me pusieron con este señor porque la DEA y porque las agencias, y entonces verías cómo funciona esto. Y el jefe de la DEA en aquel entonces tendría que hablar. Yo vuelvo siempre a aquel acuerdo que hicieron los hermanos Foster Dulles con Eisenhower en el pórtico de la Casa Blanca, de donde surge una directriz ejecutiva de la CIA, en donde nace la negación plausible. Yo no me entero. Haz lo que tengas que hacer. Y la instrucción ejecutiva de la CIA dice que la Dirección de Operaciones Encubiertas ha de estar preparada para hacer cosas repugnantes. Repugnant things. Eso dice textualmente el texto. Está en el libro de Tim Biner, Legado de cenizas, que es la historia mejor documentada de la CIA. Entonces, en Estados Unidos, las agencias suelen hacer cosas repugnantes, secretas hasta que no lo son. Bueno. García Luna es su criatura. García Luna es hechura del régimen neoliberal y hechura de los norteamericanos. Bueno, pues hacemos una pausa y al regresar concluimos esta participación
como todos los miércoles de Epigmenio Ibarra. ¿Hay algo más? ¿Está pasando algo más? No, si no le han preguntado al presidente allá en Palacio otras cosas, por ejemplo el tema de Uber en Cancún, pues en fin, pero está en otras cosas, todavía no le entra a la materia. Ya presentaron un asunto muy particular sobre lo que tiene que ver con el juicio, ya presentaron algo producido por Presidencia, en eso están en Palacio Nacional. Bueno. Vamos a pausa, 8:35. Gracias por sus comentarios. Volvemos. Terminamos, Epigmenio. Sí, Ciro, hablábamos ahorita en el corte de un asunto que me parece que es nodal. ¿Qué pasó con muchos de los asuntos en los que se involucra García Luna? Tienen que ver con la seguridad nacional. Y entonces entra la cuestión grave de quién controló, quién hizo el escrutinio de todos esos gastos. Y sucede lo de los reclusorios, lo de la plataforma México, lo de los sistemas de espionaje. ¿Qué de los reclusorios? Que se asignan 8 las concesiones a los reclusorios. Que era todo un proyecto. Pero es un paquete. Sí. Te asigno la construcción y administración del reclusorio, pero te asigno a este proveedor que se encarga de los sistemas de inhibición de señal, de toda la cuestión electrónica, de la conexión, de tal. Y entonces el negocio va creciendo. Los proveedores de armas, de tecnología entran. Las cifras del gasto en el esfuerzo militar bélico de Felipe Calderón son enormes. Y la falta de escrutinio es brutal. Oye, no hay guerra que no sea negocio. Eso es cierto. Y negocio sucio. Pues vamos a ver qué curso toma esto. Difícilmente, Manuel, el jurado va a declarar inocente a García Luna. Digamos, el destino manifiesto, a menos de que ocurriera algo verdaderamente extraordinario en estas 6-7 semanas, pues el destino manifiesto de Genaro García Luna será la cárcel. No sabemos si cadena perpetua, no sabemos si le dan una pena menor, pero vamos a ver qué tanta información valiosa, probada, sale en este juicio, y también veremos qué profundidad tiene la investigación que ya anunció el presidente López Obrador, que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el patrimonio, los negocios, los dineros de Genaro García Luna. De esta que se perfila como una larga carrera criminal de 18 años, desde los sótanos del Estado hasta Los Pinos. De eso estamos hablando. Desde ser un oscuro analista hasta ser la mano derecha de Felipe Calderón. De eso estamos hablando. Por eso es el epítome, es la criatura representativa de la descomposición, de la degradación moral de un régimen. Lo iremos viendo, y como dijimos hace 8 días, y seguiremos repitiendo, y iremos haciendo la crónica. Ahora que hay sustancia, ahora que hay materia periodística para hacerla. Por cierto, ¿has visto las crónicas de Marco Silva? No he podido ver. Échales un ojo. Sí, me estaba diciendo, ahorita estábamos lunes y martes, échales un ojo, ¿no? La cobertura que está haciendo Marco, el buen Marco Silva, que ya nos va a tocar algún miércoles, porque no va a estar las 8 semanas, ¿no? ¿O pues sí? En una de esas sí lo dejamos allá permanente, ¿no? ¿O qué? 8 meses. En algún momento va a regresar y luego suponemos que hacia el final volverá también para sumarlo un miércoles, ¿no? Perfecto. Con todo lo que está viendo. Sí, claro. Sí. Que no será el próximo, todavía la próxima semana. Sí. Yo creo que este juicio, como parece que empezó fuerte, interesante por parte de la Fiscalía, pues van a empezar a aventar cartas sólidas, fuertes para ellos, ¿no? En estos días me parece que así van a ser, por lo menos las primeras 2 semanas, ¿no? Sí, hay quien se va con la finta. Porque dice, es que ya estuvo, ya sacaron todo. No, es apenas el principio. Dijeron 6-8 semanas. 8 semanas de entrada, ¿no? 8 semanas. Ayer dibujaba por ahí la idea alguien de la Fiscalía que como incluso... el béisbol, primera entrada. Sí. En la primera entrada puede haber un home run. Sí. O 3 ponchados. Pero es apenas el inicio. Sí, lo grave, sí tiene razón el presidente, esto es vergonzoso para México. ¿Por qué? Porque de todas maneras se exhibe la corrupción de este país, la descomposición de este país, que es responsabilidad también de los norteamericanos. La guerra acelera, profundiza la descomposición social de un país.
Y eso es triste, pero es, y hay que hablar de eso. Igual que hay que ventilarlo aquí, y hay que discutir y hablar de Genaro García Luna, porque es necesario conjurar fenómenos como este. Un hombre así no puede volver a estar en el poder, con tanto poder en México. Bueno, ¿nada más? Nada más. ¿Algo más? Pues nada más Sobre decir, el tema García Luna y anexos. Quisiera preguntarle a Pigmenio su opinión, porque hay esta tesis en el sentido de que el presidente decía las famosas variantes, ¿no? Que hoy, por cierto, toca y recupera a Carlos Marín, donde dice, pues en una de esas es inocente. En una de esas no se le prueba nada y en una de esas es inocente. Dificilísimo, ¿no? Pues dificilísimo, pero el presidente lo toca. Aquí el tema es cómo el presidente López Obrador toca esas hipótesis, ¿no? Desde que sea inocente y no se le prueben los cargos, desde que a lo mejor no sabía nada el presidente en su momento Calderón, de lo que hacía Genaro García Luna presuntamente irregular. O 3, que sí sabía el presidente Calderón y está tan involucrado como probablemente Genaro García Luna. Y la lectura de algunos es, se está curando en salud. Porque hoy tenemos un país con muchos más muertos, ¿no? Con mucho más violencia, mucho más complicado, y de repente con esa sospecha de que no ha actuado contra los grupos de narcotráfico, concretamente el cártel de los Arellano Félix, perdón, esas son conjeturas. Todas esas son conjeturas. Y de que el presidente está diciendo 3 posibilidades. Sí. Y fíjate lo que está diciendo. 1, a lo mejor sale inocente y es un fiasco. Sí. Y la palabra es un fiasco. Uh-huh. Porque si el gobierno de los Estados Unidos falla en este caso, se exhibe. 1. Uh-huh. Ojalá no se exhiba el gobierno de los Estados Unidos después de exhibir a México. Okay. Porque eso es lo que está sucediendo en el juzgado, es que nos están exhibiendo. La probabilidad de que eso ocurra es bajísima. Mínima. Es muy baja. 2, si Felipe Calderón no sabía, es un inepto. Fue un inepto como presidente, un irresponsable. No sabía qué. Vamos a ver qué es lo que se le prueba a García Luna. Vamos a ver qué es lo que se le prueba y por qué en concreto se le sentencia. La sombra de la sospecha en un personaje de esa importancia ya es un problema. Vámonos el a hecho los de que hechos, por qué se le sentencia, claro, y qué dice la sentencia. Pero que las agencias que lo consintieron y lo crearon lo estén juzgando es algo severo. Y luego vamos a ver si no sabía y es ineptitud, o si sí sabía y es un proyecto político. Uh-huh. Y yo lo que sostengo es que hay un proyecto político. Y lo que digo es que a García Luna le preocupaba menos el dinero que el poder. Porque su comportamiento casa con eso. Tejió una red para tener el poder, para mantenerse, para prevalecer. Se fue a Miami y siguió teniendo un pie en México y enorme influencia en México, en asuntos clave de seguridad, hasta ahora. Porque en el gobierno de Peña Nieto, y ahí habrá que profundizar y ver los contratos cuando salgan y todo eso, tuvo contratos por, dicen, $360 millones. Y habrá que ver cuántas empresas proporcionaron servicios, Pegasus y otros sistemas, al gobierno de Enrique Peña Nieto, y en el fondo eran empresas controladas o de las que era partícipe Genaro García Luna. Bueno, yo sostengo que hay proyecto político, de acuerdo. Y que Felipe Calderón está vinculado a este proyecto político. No sé en qué nivel y tocará discutirlo, pero el señor está callado como momia. Pues nadie le ha preguntado nada, ¿no? Legalmente nadie le ha preguntado nada. Tendría que hacer. Hace mucho que está... Sí se le ha preguntado y calla. No, legalmente nadie le ha preguntado nada. Está en España muy tranquilo. Pero el tema es cómo se temporaliza a partir de lo que dice el presidente hoy, por si se ofrece en un futuro. Esa es la lectura que se le está dando, por eso le tocaba el tema. Sí, pero la realidad es que el presidente lo que está diciendo es hay 3 posibilidades, que son las 3 que hay. Ciro acaba de decir una cosa que me parece a mí muy clara, es muy difícil. Es difícil. La probabilidad es muy baja. Sí. Puede haber una cosa, un asunto que el presidente no señaló, es una cuarta variable. García Luna acuerda con el gobierno de los Estados Unidos y se vuelve testigo cooperante. Claro. ¿Hasta dónde llega su cooperación? ¿A quién alcanza? Eso lo veremos. De un hombre que tejió complicidades en los medios,
con periodistas, con políticos, de una manera brutal porque tenía... Sí, y sería bien interesante que dijera con qué periodistas. Claro. Porque el presidente López Obrador miente y dice, porque ahí estaba Ciro desayunando con él, lo cual es una mentira. Yo vi 2 veces en su gestión a García Luna, 2 veces, una de ellas solicitada por mí para que nos diera información. Entonces sería bien interesante también. Y que dijeran participación económica que tenía en los medios, ¿con qué medios? ¿Con qué empresarios? ¿Y cómo era? ¿Tenía propiedad? Hay que leer ¿Cómo Contralínea. Sí. Hay que leer Contralínea. Y hay que trabajar en los medios, y hay que haber trabajado en los medios en esos años para decir, complicidad, y hay que ver. complicidad, y Bueno. luego se extendió al gobierno de Peña Nieto. Entonces, ¿No? la guerra Sí. de Felipe Calderón no hubiera sido posible sin el andamiaje mediático que la cubrió. Un andamiaje mediático que en Un andamiaje era despiadado contra lo que pasaba. Un andamiaje mediático que, pero mayoritariamente Te voy la a contar una anécdota y creo que la puedo, no es una anécdota, un hecho, que una sola vez, que para ver lo que son los medios de comunicación, porque luego es muy sencillo, llega a Palacio Nacional el presidente y los medios vendidos y se iban a desayunar con García y miente. Por cierto, él sí me invitaba a desayunar, cuando era jefe del departamento. Bueno, está bien del que Distrito aclares que Federal. no desayunabas Por eso, con García Luna. Ya lo he dicho varias veces. Había No sé otros que no solamente otros. desayunaban con él, Te sino voy a que se decir prestaban para montajes. Una llamada de Genaro García Luna. Perdón por la imprecisión, sería muy fácil de tomar la fecha. 2009 o 2010. Estábamos en Milenio Televisión. Yo era el director editorial de Milenio Televisión y Milenio nació un poco cubriendo la guerra de Felipe Calderón. Una de las primeras coberturas fue el granadazo, ¿te acuerdas? El grito de Morelia. Y las crónicas eran brutales y enfurecían al gobierno que tanto apoyábamos de Felipe Calderón. Sí, Una sola vez, 2 veces. Una nos habló cuando secuestraron y encontraron a nuestro compañero, pero por cobertura, una vez me habló personalmente Genaro García Luna. Eran las 7 de la noche, la familia michoacana, los caballeros templarios, habían matado a 12 policías federales, entre ellos una mujer, y los pusieron uno encima de otro en la entrada, una de las entradas de la Huacana, Michoacán. Claro. Y como hacíamos nosotros, a lo mejor de manera irresponsable, poco sensible, teníamos un sistema de noticieros y la información la obtuvimos a las 1 de la tarde y la pasamos en el noticiero de la 1:30 y en el de las 2, y en el de las 2:30 y en el de las 3, 3:30. Por ahí de las 6:30 de la tarde, 7, me habló por única ocasión el secretario de Seguridad Pública para decirme, oye, con todo el respeto a tu trabajo, estoy con los familiares de los compañeros policías federales que murieron. ¿Sería posible que ya no estuvieran pasando esa imagen? Y yo le dije, híjoles, Genaro, tomo en cuenta tu comentario. Única vez que me habló Genaro García Luna. Única vez. Está bien. Y que alguien, por favor, con esa autoridad con la que hablan en Palacio Nacional, que saben todo lo que pasó y conocen todo, que me diga en qué otra. No le cambio. Estoy hablando de mi caso. Única vez que lo aclaras. Dirigíamos el sistema de noticias, que en ese año cubría exhaustivamente el tema, no de la guerra de Calderón, de la violencia brutal que se estaba viviendo en México, y yo nunca le pedí a un conductor o a un reportero, oye, haz un reportaje para que se vea un policía federal cómo está ayudando a una viejita a la que acaba de rescatar. Nunca. Otros sí lo hicieron. Bueno, no sé otros, pero el presidente duro y dale mintiendo, y invitaba a Carlos Marín y a Ciro Gómez Leiva a desayunar. La verdad, Ciro. Perdón que me sulfure. Pero es el puro recuerdo. Pero es el puro recuerdo, va. Tampoco se habló con claridad
del fraude electoral y tú lo Es sigues otra negando. historia, y Tú lo lo sigues negando. Lo hablamos con y van claridad. concatenados. Es que no hubo fraude electoral. Bueno, el eso es fraude lo que tú electoral es sostienes. un invento, es una mentira. No es una de mentira. Andrés Manuel López Obrador y de sus seguidores. Es una mentira. Y enfurecen porque nosotros no dijimos, claro, hubo un fraude electoral. El fraude electoral es una realidad. Todos, en esta misma silla, el fraude electoral estuvo Claudia es una Sheinbaum, realidad. Ortiz Pinchetti, estuvieron todos aquí en el 2006, en el 2007, exponiendo todo lo que quisieron decir del fraude electoral. Y perdón, si a un tema le dedicamos saliva, tinta, medios, fue al del supuesto fraude electoral. Con una consecuencia final, avalar la usurpación. No hubo ninguna usurpación, perdieron las elecciones, nos tenemos que ir rápido. Bueno, ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Gracias, Epigmenio. 8:56, volvemos.